Hola, hola, ¿cómo están mi gente geek? ¿Qué tal están? Aquí les habla su presentador Alejandro y ahora se va a presentar a mi querido amigo, mi compañero David. Hola mi gente geek, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Camino a lo Geek. Para la gente nueva que no nos conoce y para recordarles a quienes ya nos vienen escuchando, nosotros somos dos amigos geek que hablamos desde nuestros pequeños conocimientos sobre películas, series, cómics, manga y todo lo que tenga que ver con la cultura geek. Hablamos con una breve reseña de películas y siempre damos nuestra opinión personal. Y también, por supuesto, damos recomendaciones de lo que a nosotros nos parece deberían consumir, ver, leer. Siguiendo con la temática, aquí ahora vamos a presentar una serie versus una película. Esto salió de la votación de nuestros seguidores. Espero que estén atentos porque ahora se va a venir una nueva votación. Y lo que les traemos ahora es la famosa It de 1990 versus la película It de 2017. Muy bien, Ale, entonces me toca a mí presentar a la que cronológicamente se emitió primero, se estrenó primero, que es la It de 1990. Una miniserie de la ABC de 2 episodios de más o menos 2 horas de duración cada una, estrenados el 18 y el 20 de noviembre de 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace y escrita por Lawrence D. Cohen. Una adaptación para televisión que sufrió algunos cambios, pero que terminó saliendo a flote y terminó caracterizando a toda una generación con el terror por los payasos, entre otras cosas. Quizás la adaptación envejeció un poco, sus efectos envejecieron un poco, pero no deja de ser una película icónica del cine de terror. Y le digo película porque este formato de miniserie también fue modificado para transmitirse como una película, quitándole algunos minutos entre sección y sección y convirtiéndola en una película de 3 horas de duración aproximadamente. Sobre los actores no hay mucho que destacar, puesto que la mayoría de ellos no venían de buenas carreras muy prolíferas en Hollywood, ni siquiera ni de parte de los niños ni de parte de los adultos. E incluso después de protagonizar It, tampoco sus carreras llegaron a buen puerto. Entonces, el único para destacar y que se llevó todos los elogios, todos los aplausos de la crítica y del público es el sensacional Tim Curry en el papel de It, por supuesto, llevándose todos los aplausos y quizás siendo el alma de aquella It de 1990, el responsable de que le tengamos miedo a los payasos. Toda nuestra generación y la generación anterior, quizá la generación de mis padres, ha vivido con este miedo a los payasos por la gran actuación de Tim Curry en gran parte, en gran medida. Una miniserie que por muchos años se consideró como una adaptación más que digna para este libro de Stephen King, pero que con la aparición de la película del año 2017 entra en debate cuál es mejor, la del 2017, la adaptación de 1990, pero bueno, ya vamos a entrar en eso más adelante en el podcast. Ale, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, yo voy ahora con It, pero del año 2017, y esta vez no es serie, sino es una película. Y bueno, tenemos la gracia y la fortuna de que los efectos especiales nos acompañaron, pero vino con una gran carga porque es poder estar a la altura del It de los 90, más que nada con el actor, con Tim Curry. Entonces yo les traigo ahora algunas curiosidades como para que se vayan dando una idea. El director Andy Muschietti tenía pensado que Pennywise en este caso fuese una mujer, pero por cuestiones de tiempo laboral de la actriz que estaba designada, Tilda Swinton, espero que lo haya pronunciado bien, ella se dio de baja. Entonces la opción más fuerte que tenía, no sé si vos sabías esto, David, era que Tim Curry vuelva a interpretar al personaje, pero bueno, por cuestiones de salud no pudo y se le dio paso a este actor, Bill Skarsgård. Y bueno, ahora habría que empezar a ver qué es lo que las diferencias, las similitudes que tenemos entre un It y un otro, entre dos generaciones, como vos mismo lo marcaste. Esperemos o veamos qué tanto impacto tuvo este nuevo payaso en estas generaciones, si pudo generar terror o no desde su iniciativa. Bien, entonces aquí tenemos varios puntos para debatir sobre la miniserie y sobre la película y sobre el libro también, ¿por qué no? Sobre
lo que engloba la franquicia de It en general. Entonces he preparado una pregunta que quiero que ustedes también participen en los comentarios, la cual es la siguiente. ¿Es It, el libro de Stephen King, una historia atemporal? Es decir, esta historia salida de la mente de Stephen King se puede trasladar a todas las generaciones. ¿Está bien trasladada a esta última generación que la vio en el año 2017 y en el año 2019? ¿Estaba bien trasladada ya desde los que la leyeron en el 86 a la generación que la vio a fines de 1990? Interesante la pregunta. Y bueno, con esto damos inicio a la sección debate. Y contestándote a vos, David, yo creo que sí está bien, en el sentido de que se va renovando el público y sí se van prolongando, extendiéndose los famosos miedos. La verdad que el temor de los payasos es un temor, creo yo, es muy común, y creo que eso nunca ha dejado de existir. Sí, posiblemente sí. O sea, el temor de los payasos venía desde antes de It, pero se ha popularizado yo creo que un poco con el libro, pero un poco más con la miniserie de los 90. Yo, por lo menos, en mi tierna infancia, si bien no le tenía miedo a cualquier payaso, si me aparecía alguno parecido al de It, saldría cogiendo sin ningún tipo de duda. Pero, Ale, nosotros ya tenemos cierta edad, habría que preguntarle a los niños de esta época, ¿no? A chicos de primaria, de primer año de secundaria, si realmente hoy en día el miedo a los payasos sigue vigente. Nosotros creemos que sí, pero nos animamos a también, si tenemos algunos niños de aproximadamente 8, 10, 12 años dentro de nuestra audiencia, que también nos cuenten si los payasos siguen dando miedo hoy en día. Bueno, sería interesante. Gente, por favor, coméntenos para saber cómo viene el tema de los miedos, con el miedo a los payasos, y si causó mucho temor o no, tanto la serie como la película. También tenemos que ver en cuenta cómo fue adaptada en cada caso, tanto la serie como la película, el tema de los miedos, cómo se exploraron. Para mí creo que se exploraron bien y fueron, obviamente, cada uno con sus recursos tecnológicos con respecto al CGI y todo lo que eso lleva. Para mí estuvieron al mismo nivel los dos, tanto la serie como la película. ¿Vos qué opinas, David? Bueno, a mí me parece que los dos reflejan los miedos que los niños tenían en la época, porque aquí entramos en lo que es el paradigma del miedo en general, pero también del terror en las películas, que en una época anterior la mayor parte del miedo venía por el lado de lo sobrenatural, criaturas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que en el It de 1990 las apariciones de Pennywise van siendo de esta manera. A Ben se le aparece en forma de su papá muerto y de un esqueleto que sale de un lago. A Beverly se le aparece en forma de sangre en el lavatorio. A Eddie en forma de un payaso que le sale de las duchas. A Hitchy le aparece en forma de un hombre lobo, porque anteriormente ellos habían visto una película del hombre lobo. A Stanley le aparece en forma de momia, es decir, monstruos clásicos prácticamente. Una momia, un hombre lobo, una especie de zombie, pero que hoy en día ya no dan tanto miedo, y el director Andy Muschietti se da cuenta de esto y cambia. Entonces tenemos que en la película de 2017 a It se le aparece a Ben en forma de un soldado sin cabeza, por ejemplo. A Mike, que no se le había aparecido en la película de 1990 como niño, se le aparece en forma de gente incendiándose. Tenemos que a Stanley le aparece en forma de un cuadro aterrador, tenebroso. A Beverly en forma de sangre, pero sangre exagerada por todo su baño. A Bill se le aparece como en forma de su hermano muerto, el cual le había producido cierto trauma a la muerte de su hermano porque sentía culpa. A Eddie se le aparece como un leproso, puesto que él le tenía miedo a todo lo que sea sucio, y un leproso lo es. A Hitchy se le aparece en forma de una estatua del leñador, cual era imponente, y eso también sale en los libros, que esa semejante estatua de más de 4 metros se mueva, causa mucho miedo. Entonces creo que estos miedos han ido adaptándose a la época, y si se hiciera una futura
adaptación, no sé, en el año 2035, tendría que cambiar nuevamente las maneras en las que It se le aparece a los niños. Bueno, bien, interesante, David, interesante cómo es la postura. Bueno, es algo que ya venimos hablando, o sea, nosotros estuvimos hablando previamente antes de empezar a grabar. Y bueno, mi postura es que, a ver, quiero que ustedes comenten en los comentarios y digan si It va hacia los miedos o hacia las fobias. Porque yo, sinceramente, yo por ahí veo que David dice que se va modernizando los miedos, pero quizás los chicos de It de 1990, quizás esas eran sus fobias, mientras que los chicos del 2017, quizás esas eran sus fobias, mientras que los de It del libro, quizás también eran sus fobias. Por eso lo podemos decir que podemos plantear, por lo menos desde mi punto de vista, It se maneja con el miedo o con las fobias de las personas. Bueno, a mí me parece que por un lado con los miedos, pero más que nada el payaso Pennywise ataca a las inseguridades y los traumas de los pequeños. Si vos te das cuenta, quizás es en el que es más explícito y menos sutil, es en la aparición de forma de sangre a Beverly. Es decir, Beverly le tiene mucha fobia a crecer, a convertirse en una mujer, y esto en la película de Andy Muschietti se exagera incluso más, o sea, sale sangre por todos lados. Y obviamente esto es una alusión a la menstruación femenina, ¿no? Que se podría decir que a partir de la menstruación pasa de ser una pequeña, una niña, a toda una mujer joven, ¿no? Biológicamente hablando, por supuesto. Entonces, Beverly, por los traumas que sufría puertas adentro con su padre, es que tiene este miedo de crecer, de desarrollarse como mujer. Si su padre siempre le intimidaba con esto de que seguía siendo su niñita. Entonces yo creo que It toma ese trauma que ella tiene con su padre y lo convierte en algo con lo que la va a asustar. Porque acordémonos que It es una entidad que se alimenta de ese miedo, de esos traumas, más que nada de que le tengan miedo a él. Entonces creo que por ahí va la conversación. Fobias, miedo. Bueno, no estoy seguro del concepto que le quede mejor, pero por ahí va a tomar lo que los niños en su interior más le temen y lo convierte en algo tangible, ¿no? Con sus transformaciones, para generarle verdadero miedo, ansiedad, y es algo que los niños por sí solos no pueden vencer. Es una línea muy delgada, es entre el miedo y la fobia, entre el miedo y las inseguridades. Creo que podemos decir que en este aspecto, tanto la serie como la película, bueno, salen empatados porque cada uno lo plasmó a su visión y lo hicieron de manera correcta. Habría que ver, bueno, ir profundizando un poco más hacia dónde quería ir cada director, hacia dónde se especializaba ellos. Obviamente tienen un libro, pues es la guía de ellos. Y bueno, yo tengo un par de preguntas, David. Para vos, ¿hacia dónde crees que iba con este tema de los miedos? ¿Y por qué It se alimentaba de eso? O sea, obviamente hay una razón, pero quiero saber tu opinión. Y también quiero que me digas algo, porque yo lo tengo aquí en mente. Y quiero que ustedes también, gente, me escuchen, que me están escuchando, también me comenten si las adaptaciones, tanto de 1990 como del 2017, están bien reflejadas al libro o tenían que ser 100% un reflejo del libro. Sí, a mí me parece que el mensaje que quiere dar It es el tema del compañerismo y la amistad entre niños. Y no solo entre niños, porque después se vuelve a reflejar cuando ellos ya son adultos. El hecho de que a veces uno no puede solo contra sus miedos, ¿no? En este caso representados por It, por Pennywise. Entonces, lo que cada personaje de estos 7 integrantes del Club de los Perdedores ha hecho ha sido buscar la ayuda en su grupo de amigos para poder vencer. De hecho, en la película de 2017 se hace un poco más de énfasis en el hecho de que si están juntos, el payaso no los iba a poder vencer. Entonces el payaso toma la iniciativa para separarlos.
en el caso de las dos adaptaciones, y creo que en el libro también, los quiere separar, quiere que se peleen para que de esa manera sean débiles y susceptibles a que él los ataque por separado. Él se le va apareciendo uno por uno, pero It de alguna manera sabe que no puede contra todos porque ya no le tienen miedo, ya cuando tienen la confianza de estar juntos y de poder ayudarse, van superando un poco esas fobias de las que hablábamos hace rato, y de alguna manera It ya no tiene poder sobre ellos, y por eso lo pueden derrotar cuando son niños y nuevamente cuando son grandes, a pesar de que los intentos de It por separarlos, por fragmentarlos, pero la unión de ellos yo creo que es el mensaje que da la película, y los dos directores, el escritor, han querido reflejar eso, la importancia de estar juntos y para poder superar los miedos internos que tengamos, por más internos que sean. Y por otro lado, bueno, está el tema de las adaptaciones, tu segunda pregunta. A mí en lo particular me gusta que las adaptaciones que se hagan tanto de libros como de cómics o mangas tengan algo más, nos agreguen aunque sea un poquito más, una escena extra, algo extra, un plus que no tenga el papel, porque a mí lo que me pasa es que si veo una adaptación que es exactamente igual al material de origen, prefiero ir totalmente al material de origen. Entonces, si me van a hacer una adaptación de, no sé, los primeros cómics de Superman, y me van a calcar exactamente cómo eran los paneles, nada más que animados, para eso me voy a leer los primeros cómics de Superman, que son el material de origen, y que para mí siempre el material de origen va a ser mejor, o no sé si mejor, pero lo que tiene más validez, lo más canon, por así decirlo. Entonces yo prefiero siempre que ese material nuevo venga con cosas nuevas, aunque sean mínimas, sin traicionar al autor original, a su visión y a la trama. Si no me modifican cosas sustanciales, perfecto. Ahora, si me modifican cosas sustanciales, que no es el caso de It, ¿no? Porque yo creo que en el libro y en las películas, en la película y en la miniserie, se han respetado bastante la trama central. Y lo que sí han ido cambiando en algunas cosas, pero sin dejar de lado el mensaje como el que yo estaba hablando, que se ve reflejado en las dos adaptaciones. Entonces, por ese lado, las dos adaptaciones de It me parecen perfectas a mi gusto. Pero sé que hay gente que quería que sea igual al libro, y sabemos que hay algunas partes del libro que no se pueden adaptar. Wow, bien, David. Tu postura estuvo muy buena con respecto al mensaje que quieren dar tanto el director de 1990, el del 2017, y obviamente el escritor Stephen. Está muy bien, se plasmaron muy bien lo que es el mensaje. Y bueno, con respecto a las adaptaciones, sí, bueno, yo soy un poco más de los que prefieren que sea, digamos, casi un 100% de lo que uno lee, que se lo pueda transmitir ya sea animado o en formato película, live action. Pero bueno, eso creo que lo podremos debatir para otro tiempo, en otro capítulo, porque esto creo que va para rato. Y bueno, sí, hubieron tanto la de 1990 como la de 2017, sí, omitieron algunas cosas. Uno por ahí no se sabe, quizás por ahí por presupuesto. Otra por ahí también habían algunas escenas que quizás es muy fuerte también para plasmarlo, ya sea por más formato cine o formato serie, igual es muy fuerte a veces pasarlo. Entonces quizás, bueno, en ese sentido sí se puede entender que por eso se omiten algunas cosas, o por eso le dan otro rumbo, otro camino. Y bueno, creo que sí, tienes razón en el sentido de que hay que centrarnos en el mensaje que quiere dar este formato. Repito, ya sea serie o sea película. Bueno, un dato que quiero agregar a esto que decía justamente es el tema de que la adaptación de 1990 ha tenido varias restricciones, las cuales en 2017 no han sido las mismas por el formato, ¿no? Por el hecho de que una se ha transmitido en televisión en horario donde las familias lo veían, y la otra es una película de clasificación R. La adaptación de 1990 no podía mostrar sangre procediendo de humanos, haciendo que la sangre provenga de cuadros,
de una taza, del baño, de otros lugares, pero no de humanos. Y eso se ve, por ejemplo, en la escena donde Bowers le va a cortar la panza a Ben, pero en la de los 90 solo lo amenaza y casi que le apoya la navaja en la panza, pero no lo corta, porque tenían esta restricción. En cambio, la de 2017 sí, le hace un corte en la panza antes de que Ben se pueda escapar. Por otro lado, no podían mostrar a niños en situaciones explícitas de peligro. Y ese sí que ha sido un desafío para el director, puesto que los niños todo el tiempo están en peligro. Pero utilizan planos donde, por ejemplo, en la primera escena, la muerte de Georgie en las alcantarillas, se lo ve al payaso abriendo la boca. Y el siguiente plano es el niño también llorando, no pudiendo escaparse, pero no muestran explícitamente la mordida que le da. En cambio, la de 2017 se ve perfectamente cómo le arranca el brazo de una mordida y después cómo lo arrastra a la alcantarilla. En la del 90 no se podía hacer eso. Y tampoco, quizás la que primero se nota, es que no pueden utilizar demasiadas malas palabras, o las malas palabras se tenían que medir, cosa que en la del 2017 no pasa de la misma manera. Desde los primeros momentos vemos a los chicos decir malas palabras, a los niños y más aún a los adultos después. En la de los 90 tenían estas restricciones y bueno, ha hecho que se la tengan que ingeniar para mostrar lo que tenían que reflejar del libro. Es inevitable hacer este tipo de comparaciones y es inevitable por ahí el tema del cambio generacional que hay hoy en día. Por ahí las censuras que por ahí uno sufre, por ahí el que es director lo sufre bastante, o el que es escritor, a la hora de hacer la representación, ya sea en formato serie o película o lo que uno quiera transmitir. Si uno lo ha transmitido en 1990, 1980 por ahí, y si hacemos una readaptación, va a haber muchos cambios obviamente desde el avance tecnológico y hasta desde las posibles censuras que haya tenido en ese entonces. Y bueno, mira, yo te quiero decir algo, el tema de la muerte de Georgie, que es cómo se han adaptado en las tres versiones, en el formato del libro, en el formato serie y en el formato de la película. Con respecto a la muerte, en el formato del libro y de la serie, Georgie muere y muere desangrado. Ed le arranca el brazo y muere ahí desangrado. Si bien en la serie no es tan explícito, pero se da por entendido que ahí es donde él muere. Mientras que en el caso del 2017 ocurre una particularidad. Pasa la misma secuencia, pierde el brazo, pero Ed es quien lo arrasa. Entonces, digamos, por ahí empieza ya el famoso terror psicológico del hermano. ¿Por qué? Porque él todavía sigue pensando que él está vivo y que está sufriendo en algún lado y que no lo pueden ir a rescatar. Ya tenemos ahí otro concepto de lo que es terror. El terror gráfico, el terror visual. Mientras que aquí el director Andy Muschietti está ya implementando también lo que es el terror psicológico. Y ese es un dato que, bueno, yo buscando, ahí recién lo he ido viendo, las tres maneras en las que Georgie murió: en formato libro, en formato serie y en formato película. Y bueno, la otra que también había visto, la curiosidad que había encontrado, era sobre el tema de Andy Muschietti. La película estaba programada para el año 2016, pero sin embargo el director decidió aplazarlo un año más. ¿Y sabes por qué? Porque en ese año se cumplían 27 años desde el estreno de la serie de 1990. Y para los fanáticos, si hacemos cálculos, ahí se estarían cumpliendo 27 años, que es como en el libro dice que Ed aparece cada 27 años. Lo mismo sucede, Ale, ¿sabías? En la película de Piratas del Caribe, en la quinta, porque resulta que después de la tercera película de Piratas del Caribe en el año 2007, el personaje de Orlando Bloom, William Turner, sufre una maldición en el Perla Negra, en el Holandés Volador, en el cual ellos tenían que vagar por el mar durante 10 años para recién poder volver a tocar tierra firme un día en 10 años. Resulta que pasa la película 4 y en la película 5 se estrena 2017, La venganza de Salazar, y resulta que retoman esta trama 10 años después, 2007-2017, para que coincida con la fecha en la que William Turner podía tocar tierra firme. Así que muy interesante, una coincidencia que se da también en otras películas. Vamos a ver si encontramos algún otro caso donde el tiempo en la vida real
vaya paralelo a lo que en la ficción se necesitaba de tiempo. Bueno, y entonces terminamos así de hablar de la película de It del 2017 y también de la miniserie de los 90. Y pasamos a otra sección, que es la sección de las recomendaciones, donde hoy les traemos 2 series. Muy bien, David. Empezamos con la primera de las recomendaciones. La primera serie o miniserie que traigo es La caída de la casa de Usher. Esta miniserie está catalogada como el género drama y terror gótico. Cuenta con 8 capítulos y bueno, está basada en el cuento que lleva el mismo nombre y también de otras obras de Edgar Allan Poe. Esta serie se encuentra en Netflix y para mí es altamente recomendable. Y sin alejarnos del género de terror, la serie que yo les tengo para recomendar es From. Una serie de terror recomendada por grandes escritores de terror. Una serie estrenada en el año 2022 que ya cuenta con 2 temporadas y una tercera confirmada. Está disponible en HBO Max y trata sobre un pueblo del cual no se puede salir una vez que ingresas. Sumado a esto, por la noche acechan unos monstruos de los cuales hay que resguardarse en las casas porque si no terminas muerto. Esa es la premisa y yo quiero que a cada uno que le interese vaya y la busque y la vea porque a mí me mantiene atrapado desde el primer capítulo hasta el último emitido y estoy esperando que salga la tercera temporada. Muchas gracias, David. Muy buena tu recomendación. Y bueno, mi querida gente geek, es el momento de ir despidiéndonos de este hermoso capítulo. Sin antes más recordarles que nos sigan, que se suscriben a este canal de YouTube, Camino a lo Geek. O si son de escucharnos por Spotify o por eBooks, también como Camino a lo Geek. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, Camino a lo Geek, que también estaremos subiendo varias cositas en estas semanas. Sin nada más que agregar, yo he sido David Belizán. Y yo he sido Alejandro Silva. Y este ha sido el tercer capítulo de Camino a lo Geek. Nos vemos, gente geek. Nos vemos, gente geek.